2 semanas sin noticias. Solo eso, pero para una madre 2 semanas son una eternidad. Me repetí 1000 veces que Javier estaba ocupado, que el trabajo lo tenía atrapado, que tal vez estaba harto de hablar por teléfono. Pero Javier nunca pasaba tanto tiempo sin llamarme. Siempre tenía algo que contarme sobre Nico, sobre sus proyectos escolares, o cómo de repente su pequeño se había obsesionado con dibujar cohetes en cada pedazo de papel. Estaba acostumbrada a esas charlas, a escuchar su voz cansada pero cálida. Cuando los días pasaron sin más que llamadas sin respuesta y mensajes sin leer un nudo, se apretó en mi pecho uno que ni todo el té del mundo, ni mis caminatas inquietas podían deshacer. Ese viernes por la mañana tomé el camión rumbo a Ciudad Juárez. El viaje duró 3 horas, pero apenas noté el paisaje por la ventana. Mis manos apretaban mi bolso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos y mi corazón latía al ritmo del motor del autobús. No hablé con nadie, siento. Ni siquiera le hice caso al pequeño que intentó sonreírme desde el asiento de al lado. Mi mente ya estaba en la casa de Javier, imaginando cada posible escenario, desde él, abriendo la puerta con una sonrisa apenada, hasta un silencio tan pesado que me aplastaría. Cuando el camión llegó a la terminal, el atardecer ya caía. Caminé rápido por calles que conocía de memoria, pasando la caseta de la entrada al fraccionamiento, donde vivía Javier, dejando atrás setos perfectamente recortados y casas idénticas que nunca se sentían acogedoras. Cada paso pesaba más, como si mi propio cuerpo se resistiera a la verdad que me esperaba. En el porche de Javier me detuve. La puerta de madera era la misma de siempre, pero el pomo de latón reflejaba una luz tenue que parecía y amenazante. Toqué una vez, suavemente, luego otra más fuerte. Mi voz se quebró al gritar su nombre. Nada. Con mano temblorosa probé el pomo. Para mi horror, giró sin esfuerzo. La puerta se abrió con un crujido hacia la oscuridad. Javier nunca dejaba la puerta sin seguro. Nunca menos con Nico en casa. Entré conteniendo el aliento. La sala me detuvo en seco. El sofá estaba fuera de lugar, los cojines desparramados. En la alfombra una taza rota en pedazos blancos con café seco extendido como una herida. Cerca de la cocina el garrafón de agua estaba volcado. Botellas vacías rodando por el piso como si alguien las hubiera bebido con desesperación. El aire olía a humedad y a algo agrio que no podía identificar. Mis rodillas temblaban mientras cruzaba la sala tratando de no pisar los cristales. Mis ojos buscaban cualquier señal de vida. Y entonces lo vi sobre la mesa del comedor. Una hoja de papel. La letra de Javier. Las palabras eran apresuradas, desiguales. «Mamá, si algo me pasa...». Eso fue todo. La frase terminaba a medias con el bolígrafo tirado cerca, como si lo hubiera soltado de golpe. Mi pecho se apretó. Mi hijo había comenzado una despedida y algo lo detuvo antes de terminarla. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. En cambio, apreté la hoja con ambas manos, las lágrimas emborronando la tinta. Lo que fuera que pasó aquí no era normal. No era olvido ni una agenda ocupada. Era peligro. Giré lentamente con el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en mis oídos. Entonces, escuché el sonido. Un roce débil. No venía de la sala, no de la cocina. De arriba. Era el sonido de algo moviéndose, arrastrándose ligeramente por un piso de madera. Me quedé paralizada con todos los nervios en alerta. Mi respiración se detuvo y mis dedos apretaron más la carta incompleta de Javier. La casa no estaba vacía. El sonido se repitió esta vez más claro, como una advertencia. Me quedé inmóvil mirando hacia el techo, sabiendo que lo que esperaba arriba era el siguiente paso hacia una pesadilla de la que ya no podía escapar. Me obligué a moverme. Mis piernas pesaban como plomo, pero el roce de arriba me jalaba como si fuera una cuerda. Con cada paso hacia las escaleras, la carta incompleta temblaba en mi mano. La apreté contra mi pecho como si las palabras de Javier pudieran protegerme. Los escalones crujían bajo mi peso
un lamento lento que resonaba en el silencio de la casa. Mi respiración se atoraba en cada paso. Esperaba que una puerta se azotara o una voz rompiera el silencio, pero no había nada, solo el latido constante de mi propio corazón. El pasillo de arriba se extendía ante mí, familiar pero siniestro en la oscuridad. Primero la oficina de Javier. Empujé la puerta con las yemas de los dedos. El escritorio estaba ordenado con algunos bolígrafos alineados, un calendario, aún abierto en octubre. No había señales de lucha aquí, ni de vida tampoco. Susurré su nombre, pero mi voz se perdió contra las paredes vacías. Luego su recámara. La cama estaba hecha la cobija alisada, como siempre la dejaba Javier como hombre, que intentaba demostrar control en un mundo que le daba tan poco. La puerta del closet estaba entreabierta, las camisas colgadas en orden, los zapatos alineados en el suelo. Todo parecía en su lugar intacto, pero ese mismo orden me ponía los nervios de punta. Se sentía como un montaje, como si la habitación hubiera sido abandonada a medio respiro. Entonces, el sonido volvió, un roce ahora más cerca. Me llevó hasta la última puerta al final del pasillo. La habitación de Nico. Mi garganta se cerró. No había visto a mi nieto en semanas. Me aferré a la esperanza de que estuviera dentro, que el sonido fuera suyo, que esta pesadilla se deshiciera en nada. Empujé la puerta. Las bisagras chirriaron levemente y la habitación se abrió ante mí como una foto de la infancia. Una torre de Lego sobresalía en la alfombra, a medio construir, como si Nico hubiera parado de jugar a la mitad. Su osito de peluche estaba recostado contra la almohada con un ojo de botón, reflejando la luz del pasillo. Su mochilita descansaba contra la silla con las correas enredadas, como si la hubiera aventado después de la escuela. Pero la habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Entré con las rodillas temblando. ¡Nico! Mi voz fue apenas un susurro. El roce respondió, débil pero innegable, desde la cama. Me quedé helada mirando la colcha que colgaba hasta el suelo, su borde ondeando como si algo debajo se hubiera movido. «Nico, pequeño, ¿eres tú?» «Soy la abuela», susurré otra vez, agachándome un poco. No hubo respuesta, ni un respiro. Mis palmas comenzaron a sudar. Di un paso más, pero el sonido se volvió más agudo, un arrastre rápido por la madera, como advirtiéndome que me alejara. El pánico me invadió. Mi cuerpo se tensó, atrapado entre el impulso de levantar la colcha y el terror de lo que podría encontrar. No pude hacerlo. Mi valentía se quebró. Mi corazón gritaba que estaba sola en una casa que ya no era segura. Tropecé hacia atrás, casi cayendo en la alfombra, y salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras, atravesé la sala pasando la taza rota y el garrafón volcado. Corrí con el celular apretado en la mano. Temblaba tanto que marqué mal 2 veces antes de lograr el 911. «Mi hijo está desaparecido», jadeé cuando contestaron. 2 semanas sin saber de él. Estoy en su casa y hay algo bajo la cama de mi nieto. Mi voz se rompió. No estaba segura de estar siendo coherente, pero la urgencia se entendió. «Salga de la casa, señora. Los oficiales están en camino», instruyó la operadora. Tropecé hasta el porche, tragando el aire de la noche con el pecho agitado. En minutos, luces rojas y azules cortaron la calle, destellando contra los setos y las fachadas idénticas. 2 oficiales uniformados bajaron con las manos cerca de sus pistolas, los ojos escaneando. Señalé con dedo tembloroso hacia la casa. Arriba, en la habitación de Nico. Intercambiaron una mirada, luego pasaron junto a mí, sus botas resonando firmes en el piso de madera por el que yo había caminado de puntillas. Me quedé congelada, aferrando la carta incompleta de Javier, escuchando a los oficiales subir las escaleras. Desde el porche podía escuchar el eco de sus botas en las escaleras que acababa de huir. Mi cuerpo quería seguirlos, pero el miedo me tenía clavada. Apreté la carta de Javier contra mi pecho, como si esas palabras a medio escribir fueran lo único que me ataba a la realidad. Uno de los oficiales gritó con firmeza: «¿Hay alguien bajo la cama?». El silencio respondió.
Un silencio tan denso que pensé que me aplastaría los pulmones. Luego vino el roce otra vez, más agudo, como si lo que estuviera escondido allí se hubiera movido. En 3, dijo el oficial más joven. 1, 2, 3. Con un movimiento rápido ambos levantaron el colchón. Me preparé para ver a Nico, para encontrar su pequeño cuerpo acurrucado, o peor, algo que nunca podría olvidar. Pero lo que vi me robó el aliento. No era Nico. Una adolescente estaba acurrucada en el espacio angosto con el cuerpo torcido, incómodamente las rodillas pegadas al pecho. Estaba sucia su ropa húmeda de sudor y mugre. El cabello enredado se pegaba a su rostro pálido y en sus manos apretaba un celular desechable como si fuera su salvación. Sus ojos grandes saltaron de los oficiales a mí y luego susurró tan bajo que casi no lo escuché. Me llamo Alina. Alina Morales. Tengo 15 años. Los oficiales se congelaron. Yo tampoco podía moverme. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. «No dejen que sepan que estoy aquí», suplicó con la voz temblorosa. Javier dijo que me escondiera. Me dijo que me quedara callada hasta que él regresara. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Javier le dijo que se escondiera. Javier sabía que ella estaba aquí. La había dejado en la habitación de Nico bajo su cama. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté, aunque mi garganta apenas dejó salir las palabras. Los labios de Alina temblaron. Apretó el celular contra su pecho como un escudo. «No lo sé. Él dijo que si algo pasaba me quedara escondida. Por favor, no les digan que estoy aquí. Me encontrarán». Su cuerpo temblaba con un terror tan crudo que lo sentí extenderse por mis propios huesos. El oficial más joven intentó calmarla bajando la voz. «Tranquila, ya estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». Pero Alina negó violentamente con la cabeza, empujándose contra la pared, bajo el marco de la cama. «A salvo no. No hay lugar seguro. No con ellos vigilando». Sentí que mis rodillas cedían y me deslicé por el marco de la puerta hasta quedar en el suelo con la carta, resbalando de mi mano. Las palabras se emborronaron en mi visión mientras las lágrimas brotaban. No era mi nieto bajo la cama. No era el niño para quien horneaba galletas el que me decía abuela. Era una extraña, una chica asustada que decía el nombre de mi hijo como si él fuera su protector. El oficial mayor se volvió hacia mí. «Señora, ¿la conoce?», negué con la cabeza, incapaz de formar una frase completa. La mirada de Alina se clavó en mí suplicante. «Por favor, no dejen que le digan a nadie. Javier prometió que volvería por mí. ¡Lo prometió!». Su voz se quebró en esa palabra y algo dentro de mí se rompió con ella. Mi hijo se había ido, pero no sin razón. Había escondido a esta chica. La había estado protegiendo. Y ahora ella estaba aquí, aferrándose a su promesa mientras yo me aferraba a la esperanza de que él seguía vivo. Me llevé las manos temblorosas a la boca, incapaz de contener el sollozo que subía desde lo más profundo. El mundo a mi alrededor se desdibujó, los oficiales, el marco de la cama, las sombras en la pared. Todo lo que podía escuchar era el eco de sus palabras. Javier dijo que me escondiera. Y en ese momento supe que la pesadilla apenas comenzaba. El hospital olía a Ritzy, a antiséptico y un leve aroma a café como todos los hospitales de noche. Me senté en una silla de plástico rígida en un rincón de la sala de urgencias mientras los doctores revisaban a Alina. Su cuerpo frágil yacía en la cama, su piel pálida bajo las luces fluorescentes. Aferraba la sábana con la misma desesperación con la que había sostenido ese celular, como si incluso aquí temiera que alguien le arrancara la seguridad. No dejaba de mirarla intentando entender cómo esta extraña estaba conectada con mi hijo. Mis manos se retorcían en mi regazo. Inquietas mi mente, dando vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué Javier esconderías a esta chica? Cuando una enfermera me ofreció agua, me di cuenta de que tenía la garganta seca de tanto miedo tragado. Le agradecí y me forcé a beber, aunque se sentía como tragar vidrio roto. Una voz suave rompió el silencio.
Javier me dijo que me escondiera si volvían. Los ojos de Alina estaban entreabiertos mirando más allá de mí, como si hablara con el techo. Dijo que estaría a salvo bajo la cama, que él se encargaría del resto. Pero luego se fue. Nunca regresó. Su voz se quebró. Me incliné hacia adelante con las palmas juntas, como en una oración. ¿Quiénes son ellos, Alina? Sus ojos se dispararon hacia la puerta, a las sombras, a cualquier lugar menos a mí. No me creerías. Nadie lo hace. Luego cerró los ojos con fuerza, girándose mientras la enfermera ajustaba su intravenosa. Antes de que pudiera insistir, entró un hombre. No vestía como los demás, ni bata ni uniforme médico. Una chamarra oscura, corbata floja, cabello. Un poco largo para un reglamento. Su mirada tenía esa pesadez de quien ha visto demasiado. Señora Vega. Su voz era calma firme. Detective Mateo Salazar, policía de Ciudad Juárez. Extendió su placa y luego acercó una silla. Asentí, aunque mis labios apenas se movieron. Me estudió un momento. Luego habló bajo para que Alina no oyera. Esto no es al azar. Hemos estado siguiendo un patrón desde hace tiempo. Adolescentes, familias vulnerables, grupos de presión disfrazados de asociaciones caritativas. Huele a coerción organizada. Y ahora su hijo está desaparecido en medio de todo esto. Sus palabras se hundieron en mí como piedras. Quise decir que Javier era solo un padre soltero, tratando de vivir tranquilo. Pero en el fondo sabía que Javier había estado preocupado por meses, aunque mantenía los detalles vagos, tal vez, para protegerme. Revisamos la casa después de que usted salió. Continuó Salazar. Su hijo fue cuidadoso. Dejó algo para usted. Escondido en la rejilla de ventilación de la oficina. Deslizó una bolsa de evidencia pequeña sobre la mesa. Dentro había una memoria USB negra y sencilla, con una tira de cinta adhesiva en el frente. En ella, escrita con la letra apresurada de Javier, había 3 palabras que casi detienen mi corazón. Para mamá. Presioné mi palma contra la bolsa, el plástico frío crujiendo bajo mi tacto. Mi hijo había escondido esto sabiendo que yo vendría, sabiendo que estaría lo bastante desesperada para buscar. Un mensaje no para la policía, no para abogados, para mí. ¿Qué hay ahí? Mi voz era apenas un susurro. Aún no lo hemos abierto, dijo Salazar. Cadena de evidencia. Pero que lo etiquetó así me dice que confiaba en usted, más que en nadie. Se inclinó más, bajando aún más la voz. Lo que sea que esté aquí, él quería que usted lo entendiera primero. Tragué con fuerza, con los ojos fijos en la memoria. Javier me había dejado un hilo frágil, pero real, en esta pesadilla enmarañada. Alina se movió en la cama murmurando el nombre de Javier mientras dormía, y sentí el peso de 2 vidas presionando mis manos, la de mi hijo y la de esta chica. La memoria USB era mi único puente hacia Javier, y sabía que tendría que cruzarlo. El detective Salazar deslizó una laptop hacia mí en una sala silenciosa de la comisaría. La memoria USB descansaba entre nosotros, pequeña e insignificante, pero se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera sostenido. Mis dedos dudaron flotando sobre ella. Este era el mensaje de Javier, su último hilo hacia mí, y estaba aterrada de lo que podría encontrar al abrirlo. Salazar asintió lentamente. Tómese su tiempo, señora Vega, pero necesitamos ver qué dejó. Inserté la memoria en el puerto. La pantalla parpadeó y apareció una carpeta con unos pocos archivos, cada uno etiquetado con la letra meticulosa de Javier. El primero era una nota de voz. La abrí, y la voz de Javier llenó la sala. Mamá, si estás escuchando esto, significa que las cosas no salieron como planeé. Hay un grupo aquí, se hacen llamar el Círculo del Bienestar. En la superficie parece una red de apoyo para padres solteros, pero es una fachada. Prestan dinero, ofrecen cuidar a los niños, prometen bienestar, y luego te quitan todo. Te poseen. Mi respiración se atoró. Apreté el borde del escritorio hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
Siguió otra nota de voz. El tono de Javier era más duro ahora. El círculo está ligado a la asociación de vecinos. Bruno Delgado es el presidente, maneja todo el fraccionamiento como si fuera su reino. Él decide quién recibe ayuda, quién es castigado y quién desaparece cuando deja de seguir sus reglas. He visto familias desalojadas de la noche a la mañana, deudas que se convierten en chantaje, niños atrapados en medio. Salazar garabateaba notas mientras yo miraba la pantalla, cada palabra hundiéndose como hielo en mi estómago. Luego había mapas, imágenes digitales que Javier había marcado con círculos rojos. Cada círculo estaba sobre casas del fraccionamiento, al menos una docena. Junto a algunas había escrito palabras: deuda, batalla por custodia, seguro. Era como un registro de control, una familia tras otra, atrapadas en una prisión silenciosa de la que no podían escapar. Abrí la última carpeta con el pulso latiendo fuerte. Decenas de fotos aparecieron borrosas, claramente tomadas desde lejos. Hice clic en una al azar y solté un jadeo tan fuerte que Salazar levantó la cabeza. Era yo. Salía de la tiendita de la esquina con mi bolsa bajo el brazo, mi rostro cansado pero desprevenido. Otra foto me mostraba sentada en el porche de mi casa 2 días antes revisando el correo. Y otra esperando en la parada del camión mirando la calle. Todas de la última semana. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la laptop. «Señora Vega», preguntó Salazar suavemente. No podía apartar la mirada. Javier sabía que me seguían. Tenía pruebas. Lo había escondido aquí confiando en que lo encontraría. ¿Por qué susurré con la voz áspera? ¿Por qué me vigilarían a mí? La expresión de Salazar se oscureció. Porque usted es una palanca. Si Javier estaba enfrentándolos, usarían a usted para mantenerlo callado. Querían que tuviera miedo. Querían controlarlo. Me llevé ambas manos a la boca luchando contra la náusea que subía por mi garganta. Mi hijo no estaba paranoico. Estaba siendo cazado. Y yo había sido convertida en cebo, sin siquiera darme cuenta. El último archivo era un documento titulado simplemente Nico. Me obligué a abrirlo. Dentro había notas que Javier había escrito sobre el acuerdo, de custodia, registros médicos, horarios escolares, cada detalle de la vida de su hijo. Al final una última línea en su letra. Lo usarán a él ahora. Cerré la laptop rápidamente, incapaz de leer más. Todo mi cuerpo temblaba, mi corazón, rompiéndose ante la certeza en las palabras de Javier. No solo se había estado protegiendo a sí mismo, había estado luchando por proteger a su hijo. Y ahora, de alguna manera, a mí también. Y Salazar se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. «Señora Vega, necesito que se mantenga calma. Su hijo estaba tras algo grande. Esto no es solo sobre una familia, es sobre todas ellas. Él confió en usted porque sabía que tendría el valor para enfrentarlo». Bajé la cabeza entre las manos, las lágrimas cayendo calientes y rápidas. La confianza de Javier ardía dentro de mí como una bendición y una carga a la vez. El círculo ya me había estado vigilando. Y ahora sabrían que yo también los estaba observando. La mañana después de abrir los archivos apenas podía respirar hasta saber dónde estaba Nico. Le rogué a Salazar que me llevara a su escuela, y en menos de 1 hora estábamos en su coche, rumbo al norte, donde las oficinas del distrito compartían espacio con un edificio de primaria de ladrillo modesto. Apreté mi bolso durante todo el trayecto, susurrando oraciones silenciosas para que mi nieto estuviera a salvo, aún al alcance. El director, un hombre delgado con gafas de carey, nos recibió en el vestíbulo. Cuando pregunté por Nico, su rostro se suavizó con algo entre alivio e incomodidad. «Señora Vega, Nico está bien. Está con el grupo del campamento. La tormenta de la semana pasada retrasó su regreso, así que el viaje se extendió. Se notificó a los padres, pero dudó, aclarando su garganta. El señor Torres no respondió. Mi pecho se apretó. ¿No vino por él? No llamó. El director negó con la cabeza. No. Asumimos que arregló que alguien más lo recogiera, pero
Nadie vino. Me tambaleé donde estaba el suelo de baldosas inclinándose bajo mis pies. Salazar intervino su mano firme en mi brazo. «¿Dónde está el campamento ahora? Regresan mañana», dijo el director. «Están a salvo en un rancho en Chihuahua, con supervisión de los monitores. La tormenta derribó líneas de energía y retrasó los camiones. Podemos confirmar que Nico está ahí, pero no hemos tenido contacto con su padre». Las palabras intentaban calmarme, pero se hundieron como piedras. Javier había desaparecido y mi nieto estaba en el campo sin su padre, esperándolo en el punto de entrega. Por un instante todo lo que podía ver era la sonrisa de Nico, la forma en que corría hacia mí cuando lo visitaba, y la terrible posibilidad de que regresara y no encontraras a nadie. Dejé escapar un sonido porque Salazar me guió a una silla contra la pared. «Está ahí a salvo, señora Vega. Eso es lo que importa. Está con adultos en quienes podemos confiar por ahora. Tendremos oficiales listos cuando lleguen los camiones. No estará sola cuando él baje». Apreté su mano asintiendo entre un borrón de lágrimas. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, sentí un hilo de estabilidad. Mi pequeño estaba vivo y yo estaría ahí para abrazarlo. De vuelta en el hospital, el rostro de Alina se iluminó con un alivio extraño cuando le dije que Nico seguía en el campamento. Pero tan rápido como vino su expresión, se oscureció. Se inclinó más cerca, su voz cayendo a un susurro tembloroso. «Me se escondió porque Cassandra iba a a regresar». El nombre me golpeó como una bofetada. Cassandra Ortiz, la exesposa de Javier. La mujer que perdió la custodia después de que el juez oyó sobre sus deudas y su negligencia. No había pronunciado su nombre en meses, no desde que Javier juró que por fin estaba libre de ella. Forcé mi voz a mantenerse firme. «¿Por qué regresaría Alina? ¿Qué sabes?» Sus ojos se dispararon a un rincón de la habitación a sombras que nadie más notaba. «Ella estaba con ellos». Escuché a Javier decirlo. Prometió dinero a alguien, y cuando no pudo pagar, le dijeron que lo involucrara Epoisel. Me dijo que me quedara bajo la cama porque si Cassandra me veía, yo también desaparecería. Sus palabras temblaban con terror, pero tenían el timbre de la verdad. Cassandra siempre quiso lo que no podía tener: la estabilidad de Javier, la confianza de Nico, los recursos de cualquiera menos los suyos. Y ahora estaba enredada con el círculo. Me recosté con la mano en el pecho. Mi hijo se había ido. Mi nieto estaba esperando en el campamento. Y una chica que no conocía cargaba con el secreto de que su madre podría estar detrás de todo esto. El detective Salazar insistió en acompañarme de vuelta al fraccionamiento de Javier. La comisaría necesitaba más ojos en el círculo y quería que señalara cualquier cosa que se sintiera mal. No le conté todo lo que Alina le había susurrado sobre Cassandra, no aún. Esa herida aún estaba fresca y no estaba lista para entregarla hasta poder respirar entre el shock. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las casas idénticas, con persianas pintadas en colores, aprobados por la asociación, los jardines cortados al milímetro. Desde lejos todo parecía perfecto. De cerca se sentía como una máscara. No tuvimos que esperar mucho antes de que un hombre alto con camisa polo planchada y pantalones caqui se acercara. Su cabello plateado en las sienes peinado hacia atrás con cuidado, y su sonrisa se extendía fácil por su rostro, como si la hubiera ensayado. «Señora Vega», dijo cálidamente extendiendo una mano. «Soy Bruno Delgado, presidente de la Asociación de Vecinos. Escuché que hubo algo de alboroto en la casa de Javier. Quise pasar a ver cómo está todo». Su apretón era firme, sus ojos demasiado brillantes. Algo en su tono me pareció acogedor y calculador a la vez, como un vendedor que ya sabe la respuesta a la pregunta que hace. «Javier no ha estado en casa», dije con la voz cortante. «Y su hijo, mi nieto, sigue en el campamento». «Oh, seguro que no es nada de qué preocuparse», respondió Bruno con un gesto casual. «Javier es hombre de recursos.
Estas cosas pasan. El trabajo se pone pesado. Los viajes se alargan. Pero sabe, aquí nos cuidamos unos a otros. Su sonrisa se ensanchó pulida como una vitrina. Desde el rabillo del ojo noté a Lina. Había salido del coche de Salazar cuando lo vio asomándose por la ventana trasera. Su rostro había perdido todo color, sus hombros temblando. Se agachó rápido como si incluso ser vista por él pudiera traer un desastre. Salazar captó mi mirada y negó sutilmente con la cabeza, advirtiéndome que no atrajera atención hacia ella. Forcé mi atención de vuelta. Tía Bruno. Qué curioso, dije intentando sonar casual aunque mi corazón galopaba. Javier te mencionó una vez. Dijo que... ayudas mucho a la gente en esta comunidad. Bruno rió cruzando los brazos como hombre cómodo en su trono. Eso hacemos aquí. Las familias caen en tiempos duros y el círculo se asegura de que nadie se hunda solo. Un préstamo por aquí, una niñera por allá. Construimos confianza. Confianza. Repitió Salazar, su voz uniforme pero con un filo de acero. Esa es una forma de decirlo. Los ojos de Bruno se deslizaron hacia él, corteses pero fríos. ¿Y usted es detective Salazar? Respondió mostrando su placa. Estamos investigando la desaparición del señor Torres. Pensé que sería útil conocerte. Por primera vez, la sonrisa de Bruno titubeó, solo una fracción pero suficiente, para ver el músculo de su mandíbula tensarse. Se recuperó rápido, negando con fingida preocupación. ¿Javier desaparecido? Vaya, eso es inquietante, pero como dije, es hombre de recursos. Seguro aparecerá pronto. Sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo necesario, con un toque de algo bajo el brillo. Se sentía como una prueba, como si esperara a ver si yo retrocedía. Salazar dio un paso adelante, su postura protectora. Estaremos en contacto, señor Delgado. Bruno asintió cortésmente con la sonrisa intacta, pero sus ojos contaban otra historia, fríos, afilados como hombre acostumbrado a tener el control. Se alejó con paso fácil como quien posee más que solo su casa. Cuando estuvo fuera de alcance, Salazar se volvió hacia mí con voz baja. «Aléjese de él, señora Vega. Hombres como ese no ofrecen ayuda gratis. Sonríen mientras clavan el cuchillo y siempre se aseguran de que alguien sangre». Miré hacia la casa donde Bruno había desaparecido con la piel erizada. En el coche Alina estaba acurrucada contra el asiento con el rostro enterrado en los brazos. La forma en que temblaba al verlo me dijo más que cualquier palabra. Y en ese silencio tembloroso, entendí cuán profundo era el alcance de Bruno. Pensé que me había preparado para cada golpe que esta pesadilla podía darme, pero nada me preparó para ver a Cassandra Ortiz subir al porche de Javier la mañana siguiente. Se movía como siempre, postura perfecta, cabello arreglado, impecable, labios fruncidos en una mueca de simpatía. Para cualquiera podría parecer una exesposa afligida, preocupada por el padre de su hijo. Para mí era problemas envueltos en perfume. «Oh, Elvira», dijo con voz baja y suave. «Vine en cuanto supe que Javier está desaparecido. Esto es devastador». El detective Salazar se presentó, pero apenas lo registré. Mis ojos estaban en sus muñecas. En una de ellas brillaba un brazalete de diamantes del tipo que nunca pudo haberse permitido cuando Javier peleó por la custodia. Recordé las audiencias, las cuentas vaciadas por sus apuestas, los acreedores que la llamaban noche tras noche. Entonces estaba ahogada en deudas. Pero ahora llevaba sus deudas como si nunca hubieran existido, sonriendo, como si el pasado se hubiera reescrito. «Javier hasta ha estado bajo mucho estrés», le dijo a Salazar llevándose una mano al pecho. «Tiene estos episodios. Se pone paranoico. Piensa que alguien lo persigue. Intenté ayudarlo cuando estábamos casados, pero me alejó. Siempre temí que algo como esto pasara». Sus palabras cayeron como ácido. Apreté los puños para no saltarle encima. Javier no estaba paranoico, tenía razón. Y aquí estaba ella reescribiendo su vida frente a un detective pintándolo como inestable. Salazar mantuvo el rostro neutral.
pero vi el destello en sus ojos. No se estaba tragando su actuación tan fácil como ella esperaba. «¿Y cuándo fue la última vez que vio al señor Torres?», preguntó. Ella ladeó la cabeza como si pensara mucho. «Deben haber sido meses. Apenas hemos hablado. Solo vine hoy porque aún me importa lo que le pase. Por el bien de Nico». Su voz se suavizó al decir el nombre de mi nieto, pero sentí la falsedad debajo. Cassandra había cuidado de muchas cosas. Dinero, apariencias, ganar, pero nunca de la estabilidad de Nico. Javier había luchado con uñas y dientes para proteger a su pequeño de su caos. Mientras Salazar hacía más preguntas, la estudié notando cada detalle. El brazalete brillaba cada vez que gesticulaba. Su bolsa también era nueva, de cuero de diseñador, con una etiqueta aún sin estrenar. Todo gritaba dinero fresco del tipo que no encajaba con su historial de deudas. Después de un rato, Salazar se excusó para tomar una llamada, dejándome sola con ella en el vestíbulo. La máscara de Cassandra se deslizó en cuanto sus pasos se desvanecieron. Exhaló con fuerza ajustando su brazalete, murmurando para sí misma, en un tono que pensó que no captaría. Debió haberlo firmado y ya. Las palabras me golpearon como un cuchillo. Me quedé helada con la respiración atrapada en la garganta. ¿Firmar qué? La casa. El acuerdo de custodia. Algo más oscuro. Antes de que pudiera confrontarla, Salazar regresó, y la dulce sonrisa de Cassandra volvió a su lugar. Le agradeció por su tiempo, me tocó el brazo ligeramente y prometió que lo superaríamos juntas. Luego se alejó con sus tacones resonando contra el pavimento, dejando un leve aroma a rosas y mentiras. Me quedé en la entrada mucho después de que se fue, con la carta incompleta de Javier, aún pesada en mi bolsa. Los susurros temerosos de Alina resonando en mis oídos. La reaparición de Cassandra no era casualidad. Era un movimiento en un juego que mi hijo ya estaba jugando. Un juego donde se negó a darle lo que ella quería. Y ahora había escuchado la verdad salir de sus propios labios. La tormenta había rugido la noche que Javier desapareció. Recordé la lluvia golpeando mis ventanas en mi pequeño pueblo, el cielo quebrándose con truenos. Mientras yo estaba segura bajo mi tejado, la casa de mi hijo había sido escenario de algo mucho más oscuro. El detective Salazar me llevó a la casa de unos vecinos, a 2 puertas de distancia. Una pareja mayor, los Ramírez, ofreció compartir las grabaciones de su cámara de seguridad. Nos recibieron nerviosos el esposo manipulando el control remoto, mientras su esposa retorcía las manos en silencio. «¿A veces graba mapaches?», dijo la señora Ramírez suavemente, como disculpándose. Pero esa noche no sabíamos si debíamos llamar a alguien. Salazar le dio un asentimiento tranquilizador. Hicieron bien en traérnoslo ahora. La grabación cobró vida en su televisión. Al principio no era más que lluvia y estática la lente rayada por el agua. Luego, a las 2:12 de la madrugada, unos faros cortaron la tormenta. Un camión oscuro se estacionó frente a la casa de Javier, su motor gruñendo, bajo apenas audible en la grabación. Mi estómago se retorció cuando la puerta del conductor se abrió. 2 figuras salieron, ambas con impermeables encapuchados que ocultaban sus rostros. Se movieron rápido, con decisión, chapoteando en los charcos mientras cruzaban el patio de Javier. Uno de ellos forzó la puerta principal con una facilidad alarmante. El otro lo siguió llevando algo en la mano que no pude distinguir. La cámara mostraba solo sombras a través de la lluvia, pero sentí mi garganta cerrarse, imaginando lo que podría estar pasando dentro, mientras la tormenta ahogaba cada sonido. Pasaron minutos. Luego la puerta se abrió otra vez. Las figuras reaparecieron tambaleándose, luchando bajo el peso de algo largo y pesado, envuelto en una lona oscura. La lluvia la pegaba a lo que fuera que estaba dentro, revelando una forma demasiado parecida y a un cuerpo saxo humano para que pudiera respirar. Brazos. Piernas. Mi visión se nubló y me aferré al borde del sofá de los Ramírez para mantenerme en pie. «Dios mío», susurré. «Es él. Es mi Javier». Salazar puso una mano firme en mi hombro. «No lo sabemos aún,
No saqué conclusiones. Pero la imagen se grabó en mí la forma en que el bulto se hundía entre ellos, los ángulos torpes, el cuidado con el que lo levantaron hacia la parte trasera del camión. Una vez dentro, uno de ellos ajustó la lona, asegurándola como un paquete sombrío. Luego cerraron la compuerta y subieron al cabina. El camión se alejó lentamente, sus luces traseras, desvaneciéndose en la lluvia. La pantalla se oscureció. El silencio llenó la sala. Mi pecho se agitaba, mis uñas clavándose en mis palmas. Quise gritarles a los Ramírez por no llamar a la policía esa noche. Pero todo lo que veía era a mi hijo, mi dulce y terco Javier, reducido a una sombra llevada por la tormenta. Salazar carraspeó su tono controlado, pero sombrío. Ese modelo es común entre los prestamistas de la ciudad. Usan esos camiones para recoger cosas para cobros. No son mudanzas estándar, son demasiado discretos. Me volví hacia él con el rostro mojado de lágrimas. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que mi hijo era una deuda para ellos? ¿Que solo vinieron y se lo llevaron?» Su mandíbula se tensó. «Digo que es una pista. Esto se conecta con algo más grande que Javier. El círculo. Las deudas Cassandra. Todo está conectado. Y este camión podría darnos el rastro». Presioné ambas manos contra mi rostro intentando bloquear la imagen de esa lona. Pero no importaba cuánto cerrara los ojos, la veía otra vez. Dos sombras llevándose a mi hijo como si no fuera más que carga. Cuando bajé las manos, Salazar ya estaba al teléfono solicitando grabaciones de cámaras de tráfico y coordinación de patrullas. Su voz era firme, determinada como acero forjado. Para mí, sin embargo, el único sonido que quedaba era el eco del trueno y la imagen de las luces traseras rojas desvaneciéndose en la noche. Fue Alina quien rompió el silencio. Habíamos regresado de casa de los Ramírez conmocionados, y mientras Salazar se ocupaba con llamadas, ella jaló mi manga, sus ojos grandes buscando los míos. Aimar susurró. Javier me lo mostró. Me agaché para estar a su altura. Más que pequeña, señaló hacia ahí arriba con la mano temblando. Debajo de la cama de Nico. Hay una trampilla. Tienes que verla. Sentí mi pulso acelerarse. Salazar dejó el teléfono y me dio una mirada aguda. Luego asintió hacia las escaleras. Juntos los tres subimos la casa gimiendo bajo nuestros pasos, como si cargara el peso de todos nuestros secretos. En la habitación de Nico, la torre de Legos seguía intacta. El osito de peluche recostado contra la almohada como esperando a su pequeño. Alina se arrodilló junto a la cama, sus brazos delgados empujando el marco. «Aquí», dijo. «Levanta». Salazar se inclinó para ayudar. A primera vista parecía solo las tablas de madera y polvo de cualquier cama infantil. Pero cuando movieron el colchón a un lado, Alina presionó sus pequeños dedos contra una tabla y la levantó con una precisión sorprendente. Debajo había un cuadrado empotrado, una trampilla que nunca habría notado. Salazar sacó una linterna suaz, cortando la oscuridad de abajo. «Por Dios», murmuró. «Es un espacio oculto». Me bajé al suelo ignorando la protesta de mis rodillas. Con manos temblorosas alcancé dentro de la abertura. Mis dedos rozaron plástico frío, luego papel, luego algo metálico, que me hizo retroceder con temor. Salazar tomó el control sacando los objetos con cuidado y colocándolos sobre la alfombra. Primero vinieron 3 celulares desechables, cada uno marcado con cinta y números garabateados. Luego una pila de carpetas manila llenas de documentos, recibos y fotos. Y por último, entre los dedos enguantados de Salazar, un reloj de pulsera manchado con sangre seca. Jadeé, mi visión nublándose. «Es de Javier. Se lo di en su cumpleaños número 35. Nunca se lo quitaba. Verlo me desgarró por dentro. La sangre oscurecía la correa de cuero coagulada en las grietas del cierre. No era solo un objeto, era prueba. Prueba de que lo que pasó en esta casa había tocado a mi hijo. Salazar lo examinó con la misma paciencia sombría que llevaba a todas partes, pero vi la tensión en su mandíbula. Lo haremos analizar. Pero tenía razón, señora Vega.
Él sabía que alguien iba tras él, y lo estaba documentando. Abrió las carpetas después. Dentro había nombres que no reconocí, direcciones marcadas en el fraccionamiento de Javier, notas garabateadas con su letra precisa. Bruno. Presión sobre los morales, desalojo. Marta. Firmó la escritura tras amenaza. Libro del círculo. C42.000. Sin justificar. Cada página pintaba la imagen de una máquina aplastando familias una por una. Javier no solo sospechaba, había rastreado cada movimiento. Había escondido la verdad bajo la cama de su hijo, el único lugar que pensó que nadie buscaría. Alina se abrazó a sí misma. Me dijo, si volvían tenía que contarte de esto. Dijo que sabrías qué hacer. No podía hablar. Mi garganta se cerró alrededor de un sollozo que apenas tragué. Mi hijo había cargado esto solo, temeroso de cargarme a mí, temeroso de arriesgar a Nico. Y ahora su reloj ensangrentado yacía entre nosotros como un último ruego. Salazar apiló la evidencia, su voz firme pero fría. Por esto desapareció. No estaba loco, estaba armando un caso. Y el círculo lo descubrió. Toqué el reloj con dedos temblorosos, cuidado de no manchar la sangre seca. Aún estaba tibio de las manos de Salazar, pero en mi mente latía con el pulso de Javier. Si pensaban que silenciarlo enterraría la verdad, no contaron con que yo la encontraría. De vuelta en la comisaría, Salazar insistió en revisar las USB otra vez, esta vez en un entorno controlado. Mis manos temblaban mientras él insertaba la memoria en la computadora, el zumbido de la máquina, llenando el silencio. Me preparé, ya que habíamos visto algunas carpetas, los mapas, las fotos de vigilancia, las notas, pero un archivo seguía sin abrirse, marcado simplemente nota final. Mi pecho se apretó. Lo abrí antes de perder el valor. Un crujido de estática, y luego la voz de Javier llenó la sala. Mamá, si estás escuchando esto. No regresé. Su tono era bajo, firme al principio, pero podía escuchar el temblor debajo, la forma en que se forzaba a sonar calmado. Necesito que entiendas qué está pasando. Bruno no solo dirige un grupo de vecinos, es un embudo. Lava dinero a través de la asociación, manipula deudas y usa algo más grande que amenazas. Leyes de custodia. Me incliné hacia adelante aferrándome a cada palabra. Se enfocan en padres solteros. Los presionan hasta que quiebran. Luego intervienen, ofreciendo custodia de los niños. Parece legal en papel, pero es una tubería, niños bajo control, familias despojadas de propiedades. Cassandra, su voz se quebró al decir su nombre. Regresó porque les prometió a Nico. Firmó papeles de antemano diciendo que no estoy apto. A cambio le prometieron una parte del dinero del seguro. Me quedé helada con el corazón golpeando en mi pecho. Seguro. Javier continuó sus palabras ahora apresuradas, el miedo filtrándose por las grietas. Encontré la póliza. ¿Quieren probar que me fui? ¿O hacer que me vaya? Y luego Cassandra hereda como tutora. Sacarán cada centavo usando a Nico como palanca. No estará a salvo. Ninguno de nosotros lo está. Cubrí mi boca, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Salazar dejó de escribir, sus ojos fijos en la pantalla, su mandíbula apretada. La respiración de Javier se volvió irregular en la grabación. Si desaparezco, mamá protege a Nico. No dejes que lo conviertan en un peón. Confía en Alina, ella sabe más de lo que dice, y es más fuerte de lo que cree. Por favor, no dejes que ganen. No le falles como yo lo hice. La nota terminó con un clic áspero. Miré la pantalla en blanco, cada músculo de mi cuerpo temblando. La voz de mi hijo aún resonaba en el aire, cruda y rota, y se sentía como si estuviera justo detrás de mí. El reloj con su sangre seca estaba en mi bolsa, pesado como una piedra. No te fallaré otra vez. Susurré las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Mi garganta ardía, pero forcé el juramento más alto, esta vez firme como hierro. Javier, lo juro, protegeré a Nico. Cueste lo que cueste. Salazar puso una mano en la mesa, su voz baja. Señora Vega, esto va más allá de lo que pensábamos. Fraude de custodia,
Fraude de seguros. Esto no es solo una asociación de vecinos que se torció. Es crimen organizado escondido tras leyes familiares. Me limpié el rostro aferrando el borde de la silla hasta que mis nudillos se blanquearon. Entonces los derribamos. A cada uno de ellos. Me estudió un momento, luego asintió lentamente. Tiene agallas, se lo reconozco, pero debe entender casos como este. Se entierran. Los que empujan demasiado desaparecen. Su hijo lo sabía. No tengo miedo de desaparecer, dije con la voz, temblando pero firme. Tengo miedo de dejar a Nico con ellos. La expresión de Salazar se suavizó, y por primera vez vi no solo al detective, sino al hombre, alguien que había cargado sus propias pérdidas, sus propias peleas contra sombras más grandes que él. Cerró la laptop con cuidado y se puso de pie. Entonces, hagamos que sepan que no somos los que se asustan fácil. Me levanté aferrando mi bolsa más fuerte. Javier había confiado en mí, incluso en sus últimas horas, y no dejaría que esa confianza se desperdiciara. El círculo me había robado a mi hijo, pero no tenía ni idea de qué clase de tormenta podía desatar el juramento de una abuela. Los archivos que Salazar reunió del espacio oculto estaban esparcidos sobre la mesa frente a nosotros, papeles superpuestos, tinta borrosa donde las notas apresuradas de Javier se desbordaban en los márgenes. Tracé mi dedo sobre su letra intentando imaginar la presión en su mano cuando las escribió. ¿Miedo? Urgencia. Una necesidad desesperada de dejar suficientes migajas para que yo las siguiera. Un documento llamó mi atención. Lenguaje legal más denso que el resto. Mi nombre aparecía en negritas cerca del final. Salazar, susurré con la garganta apretada. ¿Por qué me pondría Javier aquí? No entiendo. Él acercó la hoja escaneándola con el ceño fruncido. Es un documento de fideicomiso. Javier la nombró como fiduciaria sustituta en caso de que algo le pasara. Eso es bastante común, responsable incluso. Negué con la cabeza. Pero, entonces, ¿por qué me seguían? ¿Por qué esas fotos de mí en la tienda, en la parada del camión? Los ojos de Salazar se detuvieron en la página, luego se alzaron para encontrar los míos. Porque si usted es la fiduciaria no pueden tocar la custodia de Nico, a menos que demuestren que no está apta. No podían simplemente borrar a Javier. También tenían que borrarlas a usted. Las palabras se asentaron como hielo en mi estómago. Querían pintarla como demasiado vieja, demasiado frágil. Continuó suavemente. Poco confiable. Si lo lograban, el reclamo de Cassandra se veía más fuerte. El círculo juega a largo plazo, señora Vega, fabrican debilidades donde no las hay. Y una vez que un juez duda de usted, la custodia pases a la madre. Apreté el borde de la mesa tan fuerte que la madera se clavó en mis palmas. Entonces, Javier pensó que protegía a Nico al nombrarme. Y en cambio, me puso una diana en la espalda. La culpa me desgarró. Mi hijo había confiado en mí para ser un resguardo, pero al hacerlo, también había pintado un blanco sobre mí. Las fotos no eran solo intimidación. Eran munición listas para ser torcidas en evidencia de mi fragilidad. Yo batallando con las bolsas del mandado, esperando demasiado en la parada del camión atrapada desprevenida, en los momentos cotidianos de la edad. Cerré los ojos y presioné ambas manos sobre mi rostro. Debí haberlo visto. Debí darme cuenta, no dijo Salazar con firmeza. No se eche la culpa. Javier tomó la mejor decisión que pudo con el tiempo que tuvo. No fue su error, fue su esperanza. Las palabras no aliviaron nada. La furia creció dentro de mí caliente y afilada, enredándose en cada rincón de mi dolor. Me habían seguido. Habían convertido mi vida en material de vigilancia, mi edad en un arma, mi amor por mi nieto en una deuda que podían explotar. Bajé las manos y miré los papeles otra vez, con voz temblorosa pero firme. Pensaron que podían borrarme como un nombre en una línea. Pensaron que sería demasiado débil para contraatacar. Pero no me conocen. La mandíbula de Salazar se tensó. Por eso mismo debemos movernos con cuidado.
Ya intentaron enterrar a Javier. No dudarán en hacer algo peor si la ven presionando. No me importa. Solté, luego bajé el tono estabilizándolo. No me importa qué crean que pueden hacerme. Nico no crecerá bajo la sombra de Cassandra. No será su peón. La furia se drenó en un silencio pesado. Sentí el reloj ensangrentado de Javier en mi bolsa presionando contra mí como un latido, un recordatorio del juramento que ya había hecho. Si el círculo quería sacarme del camino, aprenderían la dura verdad. Yo tampoco era el peón de nadie. Salazar reunió los documentos, su voz grave, pero resuelta. Entonces será mejor que estemos listos, porque si ahora es un blanco, Nico no estará lejos. La pista llegó más rápido de lo que esperaba. Salazar me llamó antes del amanecer, su voz tensa, entre urgencia e incredulidad. Rastreamos el camión. Está ligado a un almacén de congelados en el sur. Necesito que venga. El trayecto se sintió eterno, la ciudad despertando lentamente a nuestro alrededor, mientras mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cada sonido. El almacén se alzaba como una lápida gigante, sus paredes de metal corrugado, rayadas con óxido vapor de escarcha, saliendo de las rejillas al aire de la mañana. Ya había oficiales afuera, pero Salazar quería que estuviera con él. Si Javier está ahí, merece ser la primera en saberlo. Las palabras ardían en mi pecho. Sí. Las puertas pesadas gimieron al abrirse el aire, dentro más frío que cualquier noche que hubiera caminado. Mi aliento se volvió blanco frente a mí. Las linternas cortaban la penumbra, sus haces deslizándose por pilas de cajas y tarimas envueltas en plástico. Cada sonido resonaba, el goteo de la condensación, el roce de las botas, mi pulso martillando en mis oídos. En un rincón, la luz de Salazar se congeló en una pila de carpetas atadas con cordel, arrojadas sobre una caja como basura descartada. Abrió una, su rostro sombrío. Registros del círculo. Deudas. Solicitudes de custodia. Todo lo guardaban aquí. Junto a los archivos yacía una lona oscura, rígida, con manchas secas que me revolvieron el estómago. Por un momento pensé que era un sudario, el fin de la búsqueda. Mis rodillas casi cedieron, pero Salazar se inclinó, la inspeccionó de cerca y susurró: «No hay cuerpo, solo una cubierta». Escenificaron algo. Hizo una señal a los oficiales para que avanzaran. Se adentraron más hasta que uno gritó: «Aquí atrás, puerta cerrada». Corrimos hacia el sonido. La puerta era de hierro reforzada con un candado bien puesto. Salazar ordenó cortarlo. Las chispas volaron mientras la sierra mordía el metal. Los segundos se estiraron como horas. Luego el candado se rompió, la puerta se abrió y el olor me golpeó, aire húmedo, ropa sin lavar, agua rancia. Mi linterna aterrizó en la figura en la esquina. Javier Jade. Estaba desplomado contra la pared, más delgado de lo que recordaba su piel grisácea, labios agrietados. Sus muñecas tenían marcas crudas de ataduras, pero su pecho subía y bajaba, débil y frágil. Estaba vivo. Me lancé hacia adelante antes de que alguien pudiera detenerme, cayendo de rodillas a su lado. «Javier, soy mamá. Estoy aquí». Sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos, pero buscando hasta que me encontraron. Por un instante solo me miró, y luego su mano se alzó débilmente, temblando, mientras buscaba la mía. La tomé con lágrimas corriendo por mi rostro. «No dejes que...». Su voz se quebró, apenas audible. Tragó, lo intentó de nuevo. «No dejes que se lleven a Nico». Las palabras me rompieron. Pegué mi frente a la suya, susurrando entre sollozos: «No lo harán. Lo juro, Javier, no lo harán». Salazar se agachó a nuestro lado, señalando a los paramédicos que entraron con mantas y un equipo de intravenosa. Su voz era firme, pero vi el fuego en sus ojos. Lo mantuvieron vivo a propósito. Querían presión, no un cierre. Los paramédicos levantaron a Javier con cuidado, asegurándolo en una camilla. Su mano no dejó la mía hasta el último segundo, cuando lo deslizaron hacia la luz afuera.
Sus ojos, aunque nublados, se fijaron en los míos con una súplica que sentí en los huesos. Los seguí al amanecer, el sol alzándose sobre el almacén, como una promesa y una amenaza a la vez. Para cuando Javier estuvo estabilizado en el hospital Salazar, ya había movilizado a su equipo. El almacén, que casi se convierte en la tumba de mi hijo, se transformó en una escena del crimen, llena de uniformes e investigadores. Me quedé en el fondo con el reloj ensangrentado de Javier, aún en mi bolsa. Mi corazón pesado, pero vivo con algo nuevo. Furia afilada en resolución. Dentro del almacén, la redada se desplegó como una revelación lenta. Las cajas fueron abiertas, las carpetas apiladas en cajas de evidencia y una fila de servidores sacados de una oficina oculta zumbaban con secretos esperando ser desenmascarados. Salazar se inclinó sobre un monitor mientras un técnico trabajaba. En minutos, números y nombres comenzaron a desfilar por la pantalla. Los llamaban facturas de bienestar, murmuró Salazar. Cobros falsos. Canalizaban dinero de la asociación a cuentas falsas, disfrazadas de servicios de apoyo. Mira esto, consulta de bienestar familiar, C50.000. 10 entradas a la semana. Me acerqué la rabia retorciéndome las entrañas. Eso no son servicios, son mentiras. Es lavado, confirmó Salazar sombríamente. Y peor, usaban las facturas para identificar a padres solteros. Una vez que tenían los nombres, rastreaban deudas, pólizas, vulnerabilidades. Los pagos de seguros eran sus premios gordos. El círculo no era solo un grupo de apoyo, era una máquina de cosecha. Cada línea en la pantalla se sentía como otro clavo en la vida de mi hijo. Cada familia que habían atacado era otro hogar roto, otro niño usado como garantía. Y ahora el nombre de Javier, su casa, incluso el futuro de Nico, habían sido solo otra línea en sus libros. Pero nada me dolió más que lo que vino después. Una carpeta marcada. Transferencias de custodia contenía fotos escenificadas, borradores notariados, affidavits, presentados pero no procesados. Y allí, en el centro, el nombre de Cassandra Ortiz. Ella había jugado su papel con una precisión escalofriante, sonriendo en reuniones, llamándose a sí misma la madre preocupada. Su brazalete, su bolsa nueva, su falsa simpatía, todo comprado con promesas del círculo, recompensas por su traición. Había estado preparando el escenario para entrar a la corte como la madre afligida de un padre desaparecido, la tutora legal, tomando su lugar legítimo. Sentí la bilis subir a mi garganta. No había venido a llorarle a Javier, había venido a reclamarlo como propiedad y a través de él, apoderarse de Nico. Más tarde, cuando Salazar arregló que trajeran a Cassandra para interrogarla, insistí en estar allí. Me paré al otro lado del cristal de observación, con el peso de cada noche, sin dormir, presionando mis hombros. Ella entró con el mismo aire pulido, el cabello alisado, la voz medida. Por un momento incluso sonrió como si pudiera encantar su camino a través de paredes de hierro. Pero cuando Salazar expuso las pruebas, las facturas, las grabaciones, los borradores de custodia, su máscara se agrietó. La sonrisa titubeó. Sus manos se inquietaron. Di un paso adelante, mi reflejo fantasmal contra el cristal. Las palabras salieron antes de que pudiera detener las quedas, pero lo bastante afiladas para cortar. Confundiste la desesperación con la maternidad. Los ojos de Cassandra se alzaron como si me hubiera oído a través del cristal. Por un segundo fugaz, vi la verdad asentarse el imperio que intentó construir. No era maternidad, no era amor. Era codicia disfrazada de lástima, ambición, vestida de instinto maternal. Salazar se inclinó sobre la mesa, su voz firme. Se acabó, señorita Ortiz. Cada mentira que contó, cada papel que firmó, todo apunta a usted. El círculo se quiebra esta noche. Presioné mi palma contra el cristal, mi juramento, apretándose en mi pecho. Javier había luchado por dejar la verdad atrás. Ahora estaba expuesta para que el mundo la viera. Pero la pelea no había terminado.
No hasta que las puertas del juzgado se cerraran tras Cassandra y enfrentara el juicio no solo de la ley, sino de la familia que traicionó. El juzgado olía a madera vieja y alfombra polvorienta, pero para mí era un campo de batalla. Me senté en la primera fila aferrando el reloj de Javier en mi palma, su sangre seca un recordatorio de por qué estaba aquí. Nico estaba a mi lado, su pequeña mano en la mía, mientras Javier, aún demacrado, aún sanando, descansaba detrás con Salazar a su lado. El fiscal no perdió tiempo. Presentó primero el testimonio de Alina, su voz temblorosa en la grabación. Habló de noches escondida bajo la cama de Nico de Javier, susurrándole que se quedara callada si Cassandra o el círculo venían. Cada palabra pintaba una imagen de miedo que ningún niño debería cargar. El jurado se inclinó hacia adelante, escuchando como si la verdad misma tuviera un latido. Luego vinieron los archivos de Javier. Montones de documentos, mapas y notas llenaron la mesa de pruebas hasta que parecía una fortaleza de papel. Cada línea del registro era una espada, nombres de familias explotadas, facturas que nunca fueron reales, borradores de custodia falsificados con la firma de Cassandra. Cuando el fiscal presentó el reloj, mi corazón se detuvo. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre era de Javier. Los rostros del jurado se tensaron, el peso de la prueba innegable. Cassandra estalló. Se puso de pie con voz chillona. «No fui yo. Fue Bruno. Él me dijo que firmara esos papeles, me prometió que todo estaría bien. Dijo que Javier no se resistiría si lo asustábamos». Todos los ojos se volvieron hacia Bruno. Él se sentó impasible en su traje impecable, pero cuando Cassandra lo señaló con dedo tembloroso, su máscara se agrietó. Sus labios se curvaron en una mueca. «Tú lo pediste», escupió con voz fría. «Querías el dinero. Querías al niño. Yo solo te di un camino». El jurado murmuró una ola de disgusto recorriendo la sala. El fiscal alzó la mano y el alguacil trajo un monitor. «Damas y caballeros, una última pieza de evidencia», dijo. La pantalla parpadeó, y la voz de Javier llenó la sala desde una cámara GoPro que había escondido en el espacio oculto. La grabación lo mostraba agachado en la penumbra susurrando al lente. «Si desaparezco, esta es la razón». Detrás de él estaban los archivos, los mismos que encontramos. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían con determinación. Jadeos llenaron el juzgado. Cassandra se hundió en su silla pálida como ceniza. La mandíbula de Bruno se tensó, su mirada saltando del jurado al fiscal, calculadora y fría. Apreté a Nico más cerca, mi juramento, resonando en mi pecho la verdad de Javier. Estaba viva ahora, innegable. La tormenta había estallado dentro de estas paredes y alguien sería arrastrado. El golpe del mazo resonó en el juzgado como una campana que marcaba el fin de una larga tormenta. Las palabras del presidente del jurado no titubearon. Cassandra Ortiz, culpable de todos los cargos de conspiración, fraude e intento de interferencia en la custodia. Ella se hundió en su silla, su máscara pulida desmoronándose, mientras los murmullos recorrían la galería. Momentos después, Bruno Delgado se mantuvo rígido mientras el juez leía su sentencia: crimen organizado, delitos financieros, peligro a menores, décadas en prisión sin posibilidad de escabullirse por las grietas de la influencia que una vez manejó. No gritó ni suplicó. Solo miró al frente, su sonrisa finalmente desaparecida, el cálculo frío en sus ojos desnudo. Cerré los ojos respirando el peso de todo. La justicia tenía un sonido, era el susurro del alivio, la exhalación constante tras meses de miedo. En las semanas siguientes, el círculo del dolor comenzó a ensancharse en algo más. Alina, frágil, pero más valiente que cualquiera que hubiera conocido, fue puesta bajo mi cuidado temporal hasta que la adopción pudiera formalizarse. Se aferró a mí la primera noche que llegó, susurrando que Javier le había dicho que confiara en mí. Le prometí que estabas a salvo, que nadie la arrastraría a las sombras otra vez. La recuperación de Javier fue más lenta.
Su cuerpo llevaba las marcas del cautiverio, sus ojos a veces vagando a lugares que no podía alcanzar. Pero una tarde, mientras Nico y Alina estaban en la mesa de la cocina construyendo torres con legos disparejos, Javier se acercó desde su silla, su mano cerrándose débilmente sobre la mía. Mamá dijo con voz ronca pero firme: «Tú lo salvaste. Salvaste a Nico cuando yo no pude. Gracias». Las lágrimas nublaron mi visión, pero negué con la cabeza. «No, Javier. Tú lo salvaste. Dejaste el rastro. Confiaste en que lo seguiría». Por un largo momento solo sostuvimos manos rodeados por el sonido tranquilo de los niños riendo. Mi corazón se hinchó de dolor y gratitud, sabiendo que aunque tanto se había perdido algo, se había preservado nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Afuera las primeras hojas del otoño caían doradas contra el cielo que se desvanecía. El mundo se sentía diferente, no sin cicatrices, pero abierto como si pudiéramos empezar a coser las piezas rotas. Y en esa paz frágil, entendí que la supervivencia era solo el comienzo. Pasaron los meses, y la casa que una vez guardó silencio y miedo comenzó a cambiar. Me negué a dejar que siguiera siendo un monumento a lo que el círculo intentó hacer. Con la bendición de Javier abrimos las puertas a algo nuevo, el refugio comunitario. Lo que había sido su sala se convirtió en una clínica de consejería, el comedor en un centro de recursos, donde padres solteros podían encontrar orientación legal, ayuda alimentaria y personas que escuchaban en lugar de juzgar. Los vecinos llegaron con cautela al principio, luego de forma constante. Padres que habían susurrado sobre deudas y amenazas, ahora cruzaban nuestras puertas con sus hijos, sin miedo a ser vistos. Las paredes que una vez resonaron con secretos ahora llevaban voces de sanación. Alina fue la primera en ofrecerse como voluntaria. Organizó estantes de suministros donados con una determinación mucho mayor que sus años. De vez en cuando la veía detenerse presionando una mano contra la puerta de la recámara, donde una vez se escondió. Luego enderezaba los hombros y volvía al trabajo. Estaba encontrando su fuerza de nuevo pedazo a pedazo. Nico regresó más callado que antes, con sombras en los ojos que ningún niño debería cargar. Pero lentamente volvió a reír, primero con los chistes torpes de Alina, luego con los intentos de Javier de cocinar, y finalmente con mis propias historias de antaño. Su recuperación no fue rápida, pero fue constante, y cada sonrisa se sentía como la luz del sol regresando tras una tormenta. Javier se dedicó a la defensa trabajando junto al detective Salazar para exponer el fraude de custodia y las trampas financieras que atacaban a familias como la suya. Estaba más delgado su cuerpo, aún marcado por el cautiverio, pero su espíritu llevaba un fuego nuevo. Contaba su historia no como víctima, sino como advertencia, y vi en él la misma resolución que una vez lo hizo luchar por Nico. Una tarde, mientras el sol derramaba oro por las ventanas, me paré en el centro de la casa. Recordé el primer día que entré tras su desaparición, la taza rota, el silencio, el roce bajo la cama. Ahora escuchaba risas, el roce de papeles, el crujido de sillas llenas de vecinos que ya no se sentían solos. Lo que se movió bajo la cama no era un monstruo, susurré para mí misma. Era una niña suplicando por seguridad. Esa verdad destrozó un círculo de corrupción. Cerré los ojos dejando que la luz se asentara sobre mí. No es el verdadero legado, no lo que perdemos, sino cómo luchamos por aquellos que quedan a nuestro cuidado.